Hola, bueno, como habíamos mencionado anteriormente, vamos a realizar un pequeño ejercicio en una matriz montada en las plantillas en la hoja de cálculo de Excel. Bueno, como habíamos visto en la diapositiva pasada, aquí tenemos el esquema básico para la identificación de los riesgos en el proyecto, de acuerdo a esas 4 áreas básicas que se manejan en ellos. Aspectos técnicos, externos, organizacionales y lo que compete a la administración del proyecto. Recordemos que este es un ejemplo de una empresa X que quiere lanzar al mercado un nuevo producto por internet, ¿ok? Vamos a trabajar solamente un elemento del componente externo y vamos a trabajar mercado. ¿Qué riesgos podemos identificar nosotros en el mercado frente a este proyecto de la organización? Pues vamos a manejar 3 hipótesis. Primero, vamos a decir que la competencia de juguetes del extranjero. Llegan juguetes del extranjero a un menor costo que puede hacer que nuestro proyecto no tenga el impacto que queremos. Segunda, nuevos competidores online. Vamos a tener demasiada competencia fuerte, agresiva en el mercado de la web. Y por último, dejamos de ser competitivos en precios. Hoy por hoy el tema del dólar es una variable a tener en cuenta. Entonces vamos a trabajar estas 3 situaciones consideradas dentro del elemento mercado como riesgos potenciales, los cuales pueden generar una desviación en el cumplimiento de los objetivos de nuestro proyecto. ¿Listo? Vamos a nuestra hoja evaluación y clasificación. Recuerden, ¿qué tenemos en cuenta nosotros para la evaluación de nuestro riesgo? Probabilidad e impacto, donde la escala a manejar en este ejercicio será, en temas de impacto, 1 insignificante, 5 catástrofe. O sea que entre 1 el impacto será muy poco o muy bajo, teniendo 5 como verdaderamente un impacto bastante fuerte o negativo en nuestra organización frente al proyecto. Probabilidad, recuerden, probabilidad hace referencia a qué tal probable es que ese riesgo verdaderamente ocurra. 1 sería excepcional, o sea, poco probable, y el 5 es que hay una probabilidad bastante alta de que ese riesgo ocurra y genere pues un impacto. Y aquí tenemos cómo la combinación entre probabilidad e impacto pues nos dan los resultados. De 5 por 5, 25, y sería una calificación bastante alta considerando ese riesgo como muy alto. Entonces aquí miramos, lo cuantificamos y fuera de eso también nos da la pauta para clasificarlo como bajo o un riesgo medio, un riesgo alto y muy alto. Ok, continuemos. Nuestros 3 riesgos han sido considerados como reales. Es muy posible, de interés. Aquí viene la clasificación, la evaluación. Vamos a asignarle una calificación conforme a nuestra escala de calificación, que la tenemos acá y ya la mencionamos,
A ver qué da. Competencia de juguetes traídos del extranjero. Probabilidad, 100%. Impacto, donde esto sea, pues hoy casi el 80% de todos los elementos de juguetería son importados. Vamos a darle grande. Aquí podemos ver la calificación que nos da la matriz. Nos dice es un riesgo muy alto, con un efecto negativo en la materialización de nuestro proyecto. Finalmente aquí hacemos una calificación numérica para poderlos ver o identificarlos mucho mejor en nuestra gráfica. Miren cómo el riesgo queda identificado, evaluado, y clasificado automáticamente en esta herramienta. Dejamos de ser competitivos, es otro de nuestros riesgos que fue calificado como, está dentro del margen como bajo. Aquí tenemos otro de nuestros riesgos que fue calificado como riesgo medio, tiene una calificación media o considerado como un riesgo medio. Y finalmente, el que nosotros calificamos y asignamos la pertinencia de la probabilidad por su impacto. Y lo vemos aquí identificado en la zona roja como un riesgo alto o muy alto. Luego que ya hemos evaluado y clasificado nuestro riesgo, como podemos observar aquí, vamos a responder y controlar. Pero antes, debemos de tener claros los criterios de control. Cuando hablamos de riesgos, los riesgos se deben de tratar de 5 formas o se le puede dar respuesta de las siguientes formas. Primero, un riesgo se puede mitigar, o sea, que lo podemos tratar para disminuir su probabilidad o su impacto. Las acciones que se toman para contrarrestar riesgos se deben de trabajar o a la probabilidad o a su impacto, una de las dos, para bajarlo y poderlo clasificar en un riesgo como un riesgo medio o un nivel bajo. ¿Listo? Omisión del riesgo. Cuando la organización omite un riesgo, la gran mayoría son riesgos muy bajos, que su impacto verdaderamente no nos genera desviaciones significativas en el propósito del proyecto. Transferencia de riesgos. ¿Cómo se maneja la transferencia de riesgo? Comúnmente podemos dar este ejemplo, es el de la pólizas de seguro. Cuando nosotros contratamos una póliza, lo que hacemos es transferencia de riesgo. Transferimos un riesgo económico hacia una póliza de seguro que en caso de que ocurra ese riesgo, será la póliza quien nos va a respaldar. ¿Cuándo se utiliza la transferencia de riesgo? La gran mayoría cuando los problemas se cuantifican en dinero de forma inmediata. Existe un estándar para hacer eso. La distribución del riesgo. La distribución de riesgo se hace cuando el riesgo que está detectado, primero, es alto o muy alto y una sola área o dependencia de la gestión de proyectos considera que es tan alto su impacto que ella sola no lo podría aceptar. Entonces se dice que se pueden distribuir los efectos negativos de un riesgo. Y retención del riesgo. Hablamos de retención del riesgo cuando este verdaderamente es
O sea, no lo podemos controlar, pero su probabilidad es muy escasa, pero es un riesgo al que está sujeto X proyecto. Ejemplo, un riesgo de sismo. Nosotros no podemos controlar un sismo, por ende debemos de retenerlo, asumirlo y generar planes de contingencia adecuados en que ocurra. ¿Por qué? Porque va a ocurrir. Su frecuencia o su probabilidad pues es baja, pero si ocurre nosotros tendremos que retenerlo. De igual forma, teniendo claro estos conceptos, aquí podemos ver los criterios de control del riesgo. ¿Qué hacemos cuando el riesgo es muy alto, alto, medio, bajo? Vamos a leer el primero. Si es un riesgo bajo aceptable, dice, no se requiere acción específica, se debe reevaluar el riesgo en un periodo posterior y este se puede asumir. Ejemplo, dentro de nuestro proceso administrativo tenemos el riesgo que una impresora se dañe. Pues es un riesgo, se puede pasar. Pero finalmente, ¿será que el dañarse una impresora nos desviará del cumplimiento de nuestro propósito? No. ¿Listo? Entonces aquí queda claro este tema. Finalmente, cuando ya hemos identificado, evaluado y clasificado el riesgo, nos vamos a de qué forma vamos a responder y a controlar. Aquí vemos en esta matriz que nos trae un formato de gestión, plan de mitigación y plan de contingencia. En caso que este riesgo, primero, el riesgo fue considerado como un riesgo muy alto, tiene una prioridad bastante alta, prioritario, como lo acabamos de ver, y aquí está el conjunto de tareas que vamos a realizar para tratar de mitigar el riesgo. Unas fechas, el estado puede ser propuesto, activo, en gestión, resuelto o cerrado. El motivo, tenemos el motivo, ¿a qué hace referencia el motivo? Describe el motivo por el cual el riesgo se encuentra en dicho estado. Estamos en estos momentos en la gestión. Fecha en el cual el riesgo pasó a ese estado. O sea, ¿cuándo identificamos nosotros que el riesgo se consideró como un riesgo alto? Plan de mitigación. ¿Cómo vamos a mitigar nosotros ese riesgo? De acuerdo a este ejemplo, mantener un stock de inventario que garantice como mínimo 2 meses de producción, aprovechar caída del dólar para importar materia prima. Esto haría que el producto de la empresa fuese un poco más competitivo frente a la competencia internacional, inclusive importando. Fecha de inicio, en este momento no se ha aplicado, fecha de fin. Los recursos, ¿quién es la persona encargada de generar estos recursos? Se debe de tener la persona definida y qué es lo que va a hacer. Y el plan de contingencia, resulta que ocurrió el riesgo. Entonces usted aquí debe de plasmar el qué hacer oportunamente. En otras palabras, el plan B. Cuando ocurra el riesgo, usted tiene que estar totalmente preparado para asumirlo y tener todo el proceso adecuado para poder generar opciones alternativas. De esta forma y mediante este ejemplo tan sencillo, pudimos ver cómo es el proceso de la planeación del riesgo, desde su identificación, pasando por la evaluación, probabilidad por impacto, su clasificación, aquí lo podemos ver gráficamente, o también lo podemos ver aquí, y también podemos ver su efecto si es positivo o es negativo. Finalmente pasamos al qué hacer
al responder y controlar el riesgo. El control del riesgo va mucho más allá. La frecuencia del control de riesgo depende de el nivel de riesgo que se tenga. El mantener revisando cómo van los planes de acción, la documentación del mismo, va a variar frente a un riesgo muy alto a uno que es medio, porque el medio se asume que está controlado. En cambio, el riesgo alto, la frecuencia de su control será inclusive diariamente. Ejemplo, las personas que trabajan en alturas. Si podemos ver, el control que se hace es diario o cada vez que se ejecuta esa actividad. Y con este pequeño ejercicio finalizamos nuestra videoconferencia en análisis de riesgo en la gestión de proyectos. Concluimos. Primero, los proyectos tienen incertidumbre y que todo el tema de planeación que nosotros realizamos es con el fin de disminuir esa incertidumbre. Segundo, dentro del proceso de planeación están enmarcados el concepto de riesgo, o mejor, la planeación de riesgo, que es allí, en ese ciclo, la segunda etapa del ciclo de vida del proyecto, donde debemos de trabajar de la mejor forma con nuestro equipo de trabajo los riesgos. Tercero, hay que tener muy claro que un riesgo puede automáticamente parar un proyecto y evitar que se materialice. Por eso la importancia de la planificación de forma exitosa del mismo. Cuarto, metodologías para la gestión de proyectos. Ya dijimos que la gestión de proyectos compete desde el inicio hasta el final del proyecto y que dentro de esta el gerente o líder de proyectos debe de considerar el tema de análisis y gestión de los riesgos. Espero entonces que esta videoconferencia les sirva para aprovechar al máximo su salida internacional a la ciudad de Panamá. Muchas gracias, se despide Genoa Rensolarte.